Estaba en mi casa y estaba desempleada en ese entonces. Yo trabajaba solo en talleres de costura y de repente escuché una barata, unos altoparlantes que andaban ahí por las calles, entonces escuché y cuando escuché el anuncio yo me fui a solicitar empleo. Me hicieron pruebas y pasé las pruebas y quedé como operaria. Ahorita actualmente estoy en el departamento de recortes, pero me inicié como operaria. Después pasé a entrenar personal nuevo, después anduve supervisando. Últimamente estoy en el departamento de recortes. Aquí se le da la oportunidad a cada trabajador de progresar según su inteligencia, su capacidad que tiene, entonces los van moviendo de puesto. Y también lo bonito de aquí es que la empresa hace a sus trabajadores, porque aquí se les enseña. Bien, algunos ya vienen con experiencia, otros no, otros vienen a aprender, y eso es lo bonito de esta empresa, de que se le da la oportunidad a cada trabajador digamos, de cambiar de puesto. Y lo bonito de aquí también es que hacen a los operarios aquí se hacen operarios. Los beneficios que hemos tenido es como la canasta básica, los incentivos. Yo recibí muchos premios cuando estuve de operaria y todavía dan premios aquí, pero yo recibí varios premios recibí, como televisores, incentivos, regalaban dólares por la asistencia perfecta. En los 11 años que llevo yo aquí, pues no he fallado, no se me ha pasado el horario de las 7 de la mañana, no se me ha pasado un minuto en 11 años. Y me regalaron 3 días, por si acaso tenía una emergencia que tener que salir y para que a mí no se me afectara mi asistencia. Entonces me regalaron 3 días, solo 2 he tenido que utilizar. En esos 11 años solo 2 días he tenido que utilizar. Todavía me resta un día, todavía no lo he ocupado. Aquí hay muchas madres solteras, que no sé cómo se las arreglan, pero yo me las arreglo porque yo tengo un esposo, él trabaja también, y entre los dos luchamos por el bienestar de la casa y los estudios de los muchachos. Pero mi salario me ajusta a mis necesidades que yo tengo. Y eso es lo que me mantiene en este puesto, en este trabajo, pues. Mantener la disciplina. Yo sé que si yo pierdo un día, yo sé que pierdo 7º, y tenemos que respetar las reglas de cada trabajo. Cuando yo fui niña, pues mis padres tuvieron 15 hijos conmigo y tuve que yo cuidar a mis hermanitos para que mis padres pudieran trabajar, y entonces eso es lo que me hace a mí mantenerme en esta empresa trabajando, mantener la disciplina, ya que la oportunidad de que ahora tienen mis hijos de estudiar, yo no la tuve en ese entonces, porque yo tenía que cuidar a mis hermanos pequeños. Hoy en día pues yo tengo que trabajar y luchar por mis 2 hijos que tengo, y los estoy sacando adelante. Mi hija ya es bachiller, ya primer año en inglés, mi hijo lleva 3 años de contabilidad, y esto es lo que me ha dado la oportunidad a la empresa, pues de sacar adelante a mis hijos. Eso es lo que me hace seguir en este trabajo. La educación tiene que comenzar desde niños, porque así, digamos, los niños y los jóvenes son el futuro de un país, es el progreso de un país, porque si esta juventud no estudia, digamos, las personas que ya van envejeciendo, van trepando, los jóvenes van trepando para trabajar pues en cierto nivel de trabajo, pero si no hay educación, estos niños, estos jóvenes no estudian, entonces seguiremos estancados. El país no progresa, porque los futuros de los años que vienen son de la juventud que están. Entonces la juventud tiene que estudiar. Yo era estudiante, ya estudiaba, salí de mi bachillerato, luego busqué cómo ingresar a la universidad, cursé hasta el 2.º año de la universidad, estudiaba física, matemática, luego que me vi en la necesidad de trabajar, no había empleo, tuve que emigrar ahí a Costa Rica, trabajaba como doméstica. Luego estuve un año allá, regresé, supuestamente fue para visitar a mi familia. En ese entonces mi mamá no tenía trabajo, se tuvo que ir ella, yo quedé aquí al cuidado de mis hermanos. Luego buscando trabajo ahí en Managua, venía en un bus y miré que una muchacha se montó ahí en Indirí, porque la Cupido antes quedaba en Indirí. Luego ella se montó ahí y pues estábamos compartiendo el asiento. Cuando yo le pregunté qué era ahí, me dijo que era una zona franca y que ahí necesitaban personal.
El lunes siguiente yo fui y pasé una entrevista, unas pruebas, y luego pues ahí nomasito me dejaron porque me miraron con muchas actitudes, y desde ese momento pues conseguí trabajo. Para comenzar me levanto muy a las 5 de la mañana, porque aquí me gusta, la entrada aquí es a las 7 en punto, solo de que a mí me gusta venir a las 6, 6:30, que la gente pues le gusta venir temprano. Llego más o menos a las 10 de la noche, pues cuando no estoy tan cansada busco como a mi estudiadita y luego prepararme para el día siguiente. No tengo hijos ahorita, por lo que me he dedicado a estudiar. Igual pues mi mamá de muy joven empezó con la producción de hijos. Somos 6 hermanas y la verdad que miré que ella pues no tuvo muchas oportunidades de estudio, por lo que ella desde muy chavala pues ella se dedicó a tener hijos, y yo le miré pues las necesidades que se estaban pasando, y yo dije pues eso no me puede volver a pasar a mí, no puede ser el espejo de ella, y ella pues luchó mucho trabajando pues para nosotros darnos estudios. Luego ya de bachillerarnos ahí pues sí que, como dicen, ya me tocaba a mí como buscar cómo salir adelante y ser independiente. Pues ahorita estoy trabajando, estudio, y a la misma vez con lo que yo trabajo pues mantengo un poco mis estudios y le ayudo a mi mamá en todo lo que yo puedo para los gastos de la casa junto con mi hermano. Yo me enamoré de este trabajo y yo ahorita pues yo digo que yo nunca había soñado con llegar más a ser más que operario. Sin embargo, yo sé que como mi empeño por hacer un buen trabajo, yo sabía que algo me iba a salir. Pues bien, ahora estoy como supervisora y espero muy pronto, pues aquí salen muchas oportunidades. ¿Por qué no estar en las oficinas? ¿Por qué no recibir llamadas de los Estados Unidos? No sé, cualquier otra cosa. Estoy segura de que aquí, si me miran las actitudes, me miran mucho las ganas que yo tengo de trabajar aquí, pues estoy segura de que a mí me pueden dar una oportunidad. No sé hasta dónde podré llegar. Creo que solo mi trabajo va a decidir hasta dónde yo puedo llegar. Se decía de que la zona franca de los coreanos pues maltrataban mucho a las personas. ¿Por qué? Porque no había mucha zona franca. Entonces el personal tenía que ir a morir en esa zona franca y tenía que soportar todas las cosas pues que le hicieran. Yo nunca tuve, gracias a Dios, la experiencia de estar en una de esas zonas francas, porque realmente creo que yo como persona me doy bastante mi lugar como para haber aceptado todo ese tipo de cosas. Jamás hubiera permitido de que alguien tratara de ultrajarme, mucho menos quitarme mis derechos a lo que yo tengo. Eso jamás lo hubiera permitido. El trabajo digno es un trabajo donde se le respeten los derechos a uno, donde no haya maltrato físico ni psicológico, donde el trabajo sea bien remunerado, donde haya comunicación y sobre todo humanidad. Sobre todo humanidad.